llegamos nosotros de más o menos de 11 años ahí. De ahí trabajé yo en los aromos porque mi mamá era lo que los mantenía a nosotros y ella tuvo que ser dueña de casa del fondo de los aromos. Correcto, estudiábamos muy poco, que había mucha pobreza en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, nosotros éramos 3 hermanos y con el sueldo de mi mamá no los alcanzaba solamente para sobrevivir. Entonces, por eso yo era el mayor de los 3. A mí cuando me llegó, ya era capaz de trabajar en algo, tuve que ir a trabajar. Entonces quedé sin estudio. Aquello de entrar a trabajar con don Guillermo Winter, que era el último patrón que hubo aquí, a los 16 años. Y ahí nos empezamos a trabajar aquí desde la edad de 16 años nosotros. Yo, por la edad mía de 16 años, yo tengo hermanos mayores. Pero yo entré a trabajar de 16 años aquí con don Guillermo Winter, que era el dueño de las chispas y dueño de las asesinas Winter. Yo tuve que trabajar de 13 años para poder ayudar a mi papá, para mantener la familia que éramos. Así no era, con hojotas y los primeros zapatos, los plásticos. Y cuando andábamos arando con caballos por ahí, con chalitos, y las charlas los daban huertas, los subían arriba del pie. Bueno, las regalías que le daban casa y un pedacito de revuelco por ahí, y un cuarto hectárea, me acuerdo en ese entonces, que los daban preparados en punto de sembrar, los daba el dueño del fondo. Y ahí los días domingos teníamos que hacerlo porque trabajábamos de sol a sol, y algunas veces cuando los tenía pillado el riego tenía que fallar yo de trabajar para poder regar la chagra. Obligaban 2 personas por casa a trabajar en el fondo. Mi papá, como éramos chicos, tenía que llevar a otra persona, otro matrimonio para la casa, darle un par de piezas para poder que trabajaran 2 personas por la casa. Nosotros dividíamos, lo demorábamos 1 hora en llegar a pie a las casas ahí. Teníamos que venir los oscuros para llegar, no sé, por media hora antes que saliera el sol, porque saliendo el sol ya había que empezar a trabajar. Yo nací en el año 1949. Ahí me llegaba para acá, pero mis recuerdos son de unos 8 o 10 años. No, el papá siempre trabajó de afuera. En ese tiempo hacían muchas chacras, trigo a media, con los antiguos patrones. Él siempre vivió en su terreno propio. Claro, tuvo su parcelita en la chispa. Nosotros lindamos con la chispa hacia abajo, pero era parte de la chispa la hijuela la chispa. Claro, yo aquí no alcancé a estar en este colegio. Aquí había una casa donde llegó un matrimonio que era boliviano, el cual le hacía clase, pero mis hermanos mayores participaron ellos en este colegio que está a la orilla del colegio que hay ahora. Ahí había una casa que incluso viven los Arenas ahora ahí. Ahí estaba una señora de apellido Chacana que le hacía clase a mis hermanos y a bastante gente acá de esa edad. Sí, pues no queríamos estudiar, queríamos trabajar, porque salimos a trabajar a los 11, 12 años, salimos ya con una palita por ahí a ayudar al papá. Y todos hacíamos lo mismo, no solo yo, todos los de esta edad salimos muy niños al campo. Arábamos, rastreábamos, hacíamos silo, en lo que lo echaran. Sí, incluso hay una oruga de estos tractores Inter que se manejaban con puras palancas. Y también trabajé en eso yo. Entonces habían tractores Ford, Son Mayo, habían Ford después ya, Ford 5000. Y ahí ya estábamos llegando
a más tractores más grandes y más con, ¿cuánto se llama? Con más tecnología. Es que aquí don Guillermo Winter tenía una chanchera, entonces todo lo que se hacía aquí se producía maíz, cebada, pasto, entonces llegaba y los molían y se los daban a los chanchos, y de aquí sacaba chancho él para Santiago, como él tenía cecina y animales también. Todo lo que se producía lo convertía en alimento para los animales y los chanchos. Y entonces de aquí ya los chanchos para Santiago y allá los hacía cecina. Ahí en ese bajito había un molino que se molía donde molían harina. Esa era una de las casas, las otras son las casas personales que todavía están en el alto ahí. Esas eran las casas personales y las otras casas estaban muy lejos. Lejos, había muy pocas casas. ¿Cuántas habían? A ver, dentro del fondo habían, bueno, ahora están todas abajo, ya se mataron todas abajo. Y nosotros vivíamos, de aquí a donde vivíamos nosotros había una hora que andar para llegar a las casas personales a trabajar, porque hay que presentarse todos los días en la mañana. Y ahí entrábamos a trabajar. Lo único que tenía el don Guillermo Winter en ese tiempo, él sembraba trigo, sembraba maíz, y porque tenía criar los chanchos. Significaba que había que, o sea, el inquilino trabajaba en el fondo como obligado, por ejemplo, por tener casa, por le daban la casa, pero era obligado a trabajar. Y claro que en este caso aquí no era como en otras partes. En algunas partes, aparte del dueño de casa, era obligado, y además de eso le pedían otro hijo como trabajador, como obligación, obligado, digamos, no que obligación. Así era en ese tiempo. En el fondo, para que le dieran trabajo, porque si no le daban pega, usted tenía que moverse 80 kilos. Usted partir con un saco de 80 kilos al hombro y partir a cargarlo o descargarlo donde fuera. Esa era alguna obligación y lo que había como requisito, que tenía que usted ponerse 80 kilos. No, pues ahí había por decir, habíamos un grupo de regadores, por decir, bueno, los más de edad, y los más jóvenes los echaban a andar con caballos, que éramos, no sé, pues 7, 8 cabros que andábamos trabajando, y un mayordomo los cuidaba todo el día. Y a los regadores igual, y así los que sacaban tractores, la misma cosa. Y a la vez un ministro general. Y yo fui uno de los más jóvenes que empezamos los tractores por aquí, porque era pura gente antigua. Pero yo tuve la oportunidad, como mi papá era el mecánico, por ahí me presentó esa oportunidad de haber aprendido. Lo que sí que me acuerdo yo que lo hacía un beneficio bueno, que lo encontraba yo para nosotros que éramos jóvenes. Nos daban permiso el día miércoles, todos los miércoles después de almuerzo, que viniéramos a estrenar fútbol en el poder de don Guillermo Winter. Y el que no quería venir tenía que trabajar. Así es que después empezaron a venir todos los trabajadores, los antiguos también, por lo menos a hacer los barras. Y así iban viendo quién era un poco mejor para poder jugar en la primera. El tiempo libre eran los puros feriados, ¿no? Pero ahí había que dedicarse a ayudarle a los papás, a ir a buscar leña. Como no había ninguna entretención, nos juntábamos una pila de cabros cuando llovía mucho y salíamos a conejear para tener conejitos al humo. Sí, los pillaban hasta las 12 de la noche a veces, porque para empezar, cuando había maíz, la gente a trato quebraba maíz por saco y nosotros los herdías teníamos que ir a buscarlo después del trabajo que nosotros teníamos, después de la hora. Que los pagaban las horas extras, cosas así, pero era una boquedad. Y los pillaban a las 12 de la noche y los guardábamos en una secadora y después en el verano teníamos que trabajar desgranando, también hasta la 1 de la mañana, y de ahí irnos a pata para la casa. Ahí ya me acuerdo que los daban unos sándwiches en la noche.
De estos eran puros espinal, y este porcero La Cantina que llegamos aquí abajo era puro espinal y maitenes, porque ahí en la casa que baja aquí para allá vendían copete en esos años, pues y le llamaban La Cantina, entonces porcero recibió el nombre de eso. Para limpiar canales, parar, era ya la bota no se conocía. Claro, de neumático, y le ponía el papá la coyunda que iba echándose a perder de los bueyes, esa la hacíamos tiento para las hojotas. Pero cuando se mojaba el cuero de la bazoga y las hojotas se subían arriba en vez de estar abajo. Se subían arriba el empeine, entonces era medio complicado. Y sabe que no los daba frío, los limpiábamos, los metíamos en una cuneta en el invierno con escarcha. Y los pies se ponían rojos nomás, pero no era un frío, porque yo creo que debemos ser, el ser humano es de costumbre. O sea, nos acostumbrábamos a eso y andábamos felices, ni enfermos ni nada. Ahora los sacamos los zapatos, los resfriamos. A un Guillermo Winter estuvimos trabajando, tenía Sancherer ahí, y por aquí llegaron las primeras máquinas automotrices, trilladoras, llegaron, las trajo un Winter. Ahí ya salíamos a los sacos, a hombrear sacos de trigo, o a la aguja, a coser sacos arriba de la máquina, pero de sol a sol. Incluso en la máquina se trabajaba más horas en la noche. Caminando, ahí ese tractor se hacía a pie o a caballo, pero generalmente a pie porque no había donde dejar la bestia, entonces no podía estar sin comer todo el día. Entonces lo hacíamos a pie. Nos levantábamos oscuros y llegábamos oscuros. Entonces la comunicación en la casa era poca, fin de semana, ¿no? Claro, tarde también, pues. Y en las cosechas de los trigos a veces teníamos que trabajar de lunes a lunes. No se podía parar. Claro, la entretención del fútbol era fútbol, teníamos cancha de fútbol acá, y ahí está el equipo de la Chispa. Y venían niños de otros lados también a jugar acá. Y esa era la entretención del día domingo, y había que venir a caballo, ahí unas varas ahí llenas con caballos, para poder viajar, porque no hay otra locomoción. Por ahí al último nos llegó una radio que era pila menos, la novedad grande, oiga, cuando apareció el primer radio por aquí donde nosotros, porque en otro lado había. Venían unos tíos de afuera y ellos nos trajeron un radio, el papá. Me acuerdo que el papá vendió un animal para comprar el radio. Y era pila la cuestión, luego se agotaban y había que ver los medios para ir a buscar. No, la luz eléctrica no la conocíamos, pura vela nomás, y ni vela tampoco, porque se usaban unos chonchones que eran con parafina y se untaba una mesa de género, se le hacía un portillo a la tapa, se sacaba un pedacito para arriba y el otro quedaba adentro. Entonces usted lo prendía arriba y tenía una luz. Pero al otro día amanecíamos con las narices negritas cuando la sonábamos. Con el humo, oiga. Y esa era la luz. Y sabe que las mamás endebraban la aguja y cosían en la noche con esa luz, pues. Ahora que esa luz no le sirve de nada a uno. Claro, ahí la entretención de los mayores a contarles mentiras a los chicos, y a veces habían unos medios pesadillas que después no dormían a uno con los chistes que tenían, pues. La historia del diablo y los cuentos que se sabían ellos, y ellos no lo dejaban dormir a uno después, pues. No era jodido. Se hacían unas redondillas grandes ahí a la orilla del fuego y tomaban tomates, los más grandes, y contando historias. Sobre todo cuando estaba lloviendo, bueno, allá temprano estábamos en la casa. Claro que éramos jóvenes en ese tiempo
y un cuñado que tengo yo ahí, Enrique Ramírez, ese había que ponerle pedales, alargarle con algo, porque era tan chico chico, y para manejar los tractores, ahí en unos Inter, entonces no alcanzaba el pedal, y ahí se las arreglaba y trabajaba. Como les digo, a las 12 de la noche nosotros a veces recién estábamos saliendo de La Vega, y de aquí hay que irse a pata para arriba, y después al otro día a las 8 estaba parado aquí. El capataz de toda esta parte se llamaba Adolfo Navarro, el Fito, que nombrado el Fito Navarro, que vive en Panguilemo ahora. Ese gallo los destruía a toda la gente. Se habían 100 personas, 150 veces, estas que regando maíz, que regando poroto, se cosechaba de todo. Que los chancheras funcionaran, los tractores, que para allá. Y ese gallo lo hacía todo. Ahí estuvo la cancha aquí en el Alto. Y el día domingo, jugábamos fútbol. Y como había harta gente, traía buen equipo. Y jugábamos fútbol de la entretención que teníamos el día domingo. Y ahí jugábamos todo en ese tiempo. Se ponía con un novillo, con un asado. Sí, era bien rajado el viejito. Y los traía cecinas también. Los daba ahí. Los que ya trabajaban en la hora extra, él siempre traía un paquete de cecinas, arrollado, jamón, cualquier cosa, y los regalaba en la tarde a nosotros. Riego de maíz, el riego de trigo, las partes que eran de riego, porque la mayoría del fondo era casi todo de rulo. Estas partes por aquí donde estamos nosotros, había agua, pero habían partes para allá llanos que ahora en este momento son de agrichile. Ahora hay agua porque está el agua con el Maule nuevo que hicieron, pero anteriormente no había agua. Esos llanos eran llanos perdidos, puro espinal, nomás que no se hacían nada. Yo trabajaba en el fondo aquí, entonces se formó un sindicato y empezaron los paros, las huelgas. La gente, ¿cuánto se llaman los sindicatos? Se comenzaron a formar. Se creía que habían malos administraciones para la gente y querían que se mejoraran todas las cosas. Entonces, si no les parecía bien, por ejemplo, que ellos querían trabajar una hora hasta las 8 nomás y querían salir, y que les mantuvieran eso. Y ahí se fueron contrariando entre inquilinos al patrón. Yo me acuerdo que de aquí, en ese tiempo que yo estaba trabajando aquí en este fondo, los primeros huelgas que se hicieron, fuimos nosotros una vez a una huelga que le pidieron refuerzo para ir a parársele al fondo de los perros ahí, que era galpones. Y los invitaron a los de aquí que fuéramos para allá. Y se paró todo el fondo y se fue para allá para apoyarlo. Entonces, eso significaba, empezó a hacer los sindicatos y empezaron a ver las huelgas. Bueno, ahí empezaron a pedir más sueldos, regalías para la misma gente. Que en realidad era bueno eso sí. Yo no lo hallaba muy justo a la simple vista, porque se ganaba toda la gente afuera de la entrada al fondo y medios armados algunos, entonces como yo lo veía como tipo que ya era una guerra. Entonces no me gustaba la actitud así. No, a este caballero más que nada casi no le quitaron. Él les dio a los trabajadores. Me parece que este fue como un ejemplo casi en Chile. Les dio dar las parcelas a la gente, más las casas. Bueno, se le entregó la reforma agraria así para que se lo entregara a ellos, pero destinada a ellos.
y más casas que tenían también todo. Llegó la reforma agraria y fue complicado de primera porque los patrones no me los permitían, hay que andar escondidos haciendo las reuniones. Uno de los grandes adelantos que hubo, sacar las 8 horas de trabajo. Y eso se consiguió con sindicatos. Y de ahí los patrones ya no los sabían que estábamos metidos en sindicatos, los cortaban de la pega para que el sindicato perdiera fuerza, porque entre más habíamos en el sindicato, más fuerza había. Venía gente de afuera así a hacer las reuniones, que ellos tenían más ideas y lo que se podía pedir. El aumento de sueldo un poquito, pero en esos años los sueldos eran muy bajos. Era difícil conseguir las cosas, sí, porque para hablar con él hay que sacarse hasta el sombrero, si no, no lo atendía. Después ya fueron cambiando un poco. Con la reforma agraria a ellos les dolió bastante. Sí, porque eso es lo que los llevó a criar nuestros hijos ya más fácil. Y que no se le hiciera tan pesado. De hecho, nosotros con mi señora logramos darle un poco de educación a los hijos. Bueno, cada uno pensaba que habían cosas malas y querían, por ejemplo, los trabajadores querían que se les mejoraran tantas cosas. Horario, trato, el trato de las personas, porque había partes que los trataban mal. Entonces todo eso, en cada fundo hay un sindicato. Y aquí hay un sindicato, entonces esos eran los que peleaban con los jefes. Puta, jefe, no les gustó esto, que está mala la comida porque los daban comida aquí, porotito. Que era una gran cosa, y pampo, en esos años. Y entonces a veces la gente decía, no, está muy malo los porotos, puta, ya tienen que cambiarlos puta, darlos alguna cosa en la semana. Y ahí se formaban, el rico decía, no, pues sí, puta, yo les doy porotito y tienen que seguir comiendo los porotos. La gente no quería, y ahí decían, vamos a una huelga y se paraban. Y ahí venían los problemas porque los fundos, si hay un fundo produciendo y se paran, por ejemplo, en la cosecha, entonces les paraban todo. Y así se comenzaron a contrariar los trabajadores con los ricos. Bueno, aquí cuando hacían las reuniones casi todos los días, en la tarde, entonces ahí se informaron porque no es que los presidentes, el secretario, pues entonces esos recopilaban todas las informaciones y le informaban a los trabajadores. Ahí contaron que este señor Frey había dictado una ley en que les iban a dar a todo terreno. Empezando yo no la creía, hasta que se dio. Y muchos tampoco, no sé cómo era, pero el hecho que así se fue y llegó la ley y comenzaron a expropiar los fondos. Lo que me acuerdo yo de que de un día para otro nomás supimos nosotros de que le iban a quitar el fondo de Guillermo Winter aquí. Bueno, que cómo se iba a trabajar, cómo se iba a trabajar el asentamiento. Y de ahí ya anduvimos, me acuerdo que anduvimos en unas reuniones y ahí los citaron a todos, a reuniones, todos los que íbamos a participar en el asentamiento, se hacían reuniones grandes. Digamos, todos trabajar en el asentamiento para que produciera el asentamiento. Entonces, ahí cuando se hicieron para partir primero que nada,
don Guillermo Winter se fue, ahí estuve la reserva que dejaron, porque dejaban una reserva de 250 hectáreas a cada fondo, enseguida ahí le dejaron esa reserva. Entonces, eso es lo que le decía yo que tenía ahí don Helio, o sea, él se quedó al final con la reserva. Eso, recuerdo que me queda que don Winter, como no era chileno, el extranjero, tenía mayores conocimientos, creo yo. Él no quiso en ese entonces vender el fondo al Estado, digamos, porque él Cora lo compraba, el Estado, y lo pagaba a 30 años. Entonces él dijo 30 años y les pagaban, no sé, el precio no era el que ellos querían tampoco. Entonces él le donó el fondo a su gente, al sindicato. A todos los trabajadores de él les donó el fondo, pero le pidió al Estado que le dejara una reserva al gusto de él. Y le dejaron como 300 hectáreas a él. Le dejaron un campo bueno. Y sus casas, todo. Y el resto, asentamiento. Y ahí seguimos trabajando en el asentamiento, se armó una directiva. Ya se eligió una directiva de las personas que tenían más conocimiento y que el resto lo respetábamos más. ¿Cómo era? Tenía empleado, el que peleaba era el empleado, ¿no? El gallo del dueño se fue para Santiago y no peleó él, nada. Ya que dijo bueno, lo que sea, si esto es ley, y todos llegaron a lo mismo. ¿Quién opuso nada ya? Pues, anteriormente de eso pelearon cuando hubo eso, los ricos también se organizaron, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué pasó? Después se comenzaron a hacer las tomas, que se llamaba esto. Debido de eso mismo, se comenzaron a hacer tomas. Por ejemplo, aquí hubo una toma que fue harto nombrada, Odesa. Se lo tomaron los trabajadores, las casas del fondo de Odesa. Entonces los Gatica, eso era de los Gatica, eso llegaron y pidieron refuerzo para que les desalojaran la gente del fondo. Y ya ahí ya estábamos a dos bandos, que eran los dueños del fondo y los trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? De ahí fueron los de la derecha, ya vemos, y retomaron el fondo. Llegaron armamentos y llegaron allá y pescaron a todos los que estaban ahí, los amarraron, les pegaron. El asentamiento se conformaba de toda la gente que estaba dentro del fondo, y supuestamente ellos iban a tocar parcelas del fondo, trabajar juntos. Ahí trabajaron todo el campo juntos. Les pasaban para que pagaran a fin de año las cosas, el azúcar, el aceite, todo eso, y iban a buscar la talca. Siguieron con animales el campo. No, sí, pero buscaron animales que les dieron los dirigentes de Cora y tuvieron animales. Y tenían, porque el campo era muy grande, tenían caballos, que los producían los asentamientos, y animales, vacunos. Cuando ellos querían hacer una reunión, o el compañero tanto, en ese tiempo era el compañero tanto tenía un problema de cualquier cosa, hacían una reunión y mira, y ya que teníamos una reunión, puta, ¿por qué no hacemos un asado? Y hacían el asado y un poquito de vino, que es su 50 chuicos de vino en ese tiempo. Y ahí
Después, ¿qué pasó? Se comenzó a convertir esto en puro vicio, que comenzaron a producir poco, entonces no producían lo que gastaban. Y de ahí nosotros ya quedamos trabajando en el asentamiento. 10 socios éramos nosotros, solteros, y 20 asentados, éramos 30 en total. No, pues todos trabajamos para el asentamiento, para producir lo que producía el asentamiento era digamos, para ir vendiendo y a la vez pagando, porque además de eso el Estado a uno le pagaba, le daba la plata para el mes, pagaba un sueldo y enseguida uno lo que fuera, digamos, todo lo que se produjera, se iba entregando, se iba vendiendo y eso se iba entregando al Estado. Digamos que la plata de uno como devolviéndola. Y ahí hubieron había hartas cosas, hubieron hartos animales que al final se cansaron a pagar todo y al final se los llevó el Estado, se los retiró de aquí porque al final se cansaron a pagar todo. No, los pagaban mensualmente. Además de eso nosotros teníamos, nosotros los solteros teníamos media hectárea o media cuadra era, de chacra, de terreno para que uno sembrara lo que quisiera para uno, eso era para uno. Y enseguida los asentados mayores eso tenían 1 hectárea de terreno para sembrar. Claro, si ahí no había nadie que tuviera el presidente del asentamiento, pero ya como era del mismo lote, entonces no hay un respeto como que un dueño a que fueran todos iguales, porque las cosas son de todos compañeros, de todos iguales. Entonces ahí, como le digo, se convirtió en vicio esto y no pudo tirar para arriba el asentamiento. Y el problema mío fue que nunca yo me inscribí en una ley que después a los que no tocaron parcela, no se les dan una jubilación, les dan una plata. Yo nunca me inscribí a eso, porque pensé que no iba a tocar y cuando después me di cuenta que hay unas personas que estaba sacando un trato en un asentamiento y tocaron. Quedé malón y más recién casado con 2 niñas chicos, pero por ahí como nunca faltan los amigos que hayan trabajado conmigo, yo tengo una persona que trabajó conmigo acá, cuando el asentamiento ya no fue a parcelación, Cora le dio 2 años más, 2 o 3 años más que se pudiera trabajar. Y llegó mandado por Cora don Alejandro Fierro Letelier. Y ese caballero me hizo una tendida de mano. Después que quedamos solos acá, cuando se ganaron el pleito los abogados, entonces uno de los abogados tocó una parte del fondo. Y este caballero le dijo que él tenía una persona que le servía para que le saliera el campo. Y el patrón llegó a conversar conmigo y tratamos y trabajamos varios años ahí. Y muy bien. Bueno, el patrón, de hecho, ahí logré comprar esta casa y gracias a mi amigo que me puso ahí. Y de ahí de Cumpeo. Llegó después, bueno, era de Talca y todo, pero con los años llegó a Cumpeo. Se casó con una niña en Cumpeo él y está en Cumpeo. Imagínense, ahí habían sindicatos del Mopare y del otro camionero. Y entonces, cuando a las 8 de la mañana se escuchó en que hayan derrocado a Allende. Mire, no tuvimos muy grandes problemas minutos antes del golpe de Estado, no, porque las cooperativas lo entregaban la mercadería para el mes. Entonces iba a buscar en Coloso, qué sé yo, se usaba mucho el tractor con Coloso, íbamos a Talca o
a Molina, con tractor con coloso. Y salíamos todos ahí, pues, para repartirle a la gente. Ya, pero después del golpe de Estado, bueno, siguió siendo más o menos parecido, pero ya con otros requisitos, otra forma. Por ejemplo, habían dirigentes que andaban en lo, como le dijera yo, como partidos políticos. Entonces, eso anunciaron que iba a golpe de Estado, ya el golpe de Estado, qué sé yo, pero llegó el golpe de Estado y eso desaparecieron todos y lo dejaron solo. Pero, como haber dicho bien claro, el que nada hace, nada teme. Entonces, no, por aquí no fue muy castigada la gente, ni tampoco hubieron grandes problemas. Empezó primero que iban a tomar que era el golpe de Estado, y ahí en realidad a mí me dio un poco julepe, me vine yo. Y por ahí compré un tractorcito chico yo. Me acuerdo que tenía yo algo de plata y no pude comprar un neumático, me faltaba. Tuve que volver a trabajar de nuevo allá. Y cuando fue el golpe de Estado, ahí pasé un susto, porque en lo del asentamiento, como yo conocía todo el rodaje Patalca y cosas así, me pidieron una paleteada que, para el 11 de septiembre, cuando fue, querían ir a buscar un vino ellos, o el Fondo del Llano. Por ahí hay unas bodegas. Y yo fui con el tractor para allá con Coloso, con algunas personas, a buscarle vino para 18 para la gente. Y cuando llegamos allá y los dicen, bueno, ¿y cómo vinieron ustedes para acá? ¿Que no saben lo que pasó? No, ¿qué pasó? Hay golpe de Estado. De cuando venimos de vuelta, los milicos los paraban a cada rato. Pero no los quitaron, sí, el vino, nada. Pero yo que venía manejando, me dieron para dar susto. Porque el tractor del asentamiento, sí, pues sí, ellos me pidieron la platilla que yo les manejara. Y yo nunca he visto una cosa así, porque milicos para allá y para acá. Y para pararlo no les paran nada la mano, así. Para la orilla. Hasta aquí llegamos. Pero no, menos mal que nada. Pero muy asustado. Ahí no pude ni almorzar ni tomar agua, porque no lo dejaban nada por el camino, en ninguna parte. Tengo que ir los directos hasta acá. En algunas cosas nomás, pero no tanto, porque en el campo no se notaba tanto. Que faltaban cosas, pero el campo uno siempre se preparaba con cosas para tener para comer. Yo creo que los del pueblo la sufrieron más. Se me olvidó, o sea, lo que los costaba encontrar a veces el azúcar, la harina, cosas así, pues el que no estaba inscrito en la JAC, llamaban a ellos, chuta. A veces ya para el pueblo hay una cola, ni siquiera preguntaba para qué era, se colocaba ahí para ver si lo que se podía comprar, iba a comprar. Pero igual no lo faltó, que le buscábamos por un lado y otro. Que en el campo es más fácil para pasar la vida. Los que participaban tenían que andar arrancando, porque aquí mismo había un caballero que se llamaba Germán Flores, que hacía carbón después al último a don Guillermo Winter, y enseguida era comunista. Tuvo que arrancar de aquí para la cordillera y enseguida nosotros ya después, al último, ya años después, pasaron años en la cordillera, estuvo, ya después como que se olvidarían de él seguro. Y enseguida llegó para estos lados. Aguantó poquito por aquí, después se fue para Panguerría y por allá murió, se cayó, ya era viejo, ya sí. Ese era el carbonero que era comunista. Pero de por aquí no, de aquí no. Se andaban patrullaje por todos lados. Hay que estar calladito nomás, ¿qué hacer? Escuchaba algo, uno, hay que estar callado, ¿no? Algo andarán haciendo o en busca de alguna cosa, de alguien. Pero no, yo pienso que sí, bueno, que aquí nosotros, que así que uno llegaba del trabajo, uno trabajando y seguía, llegaba a su casa y ahí no se movía, porque eso era como una obligación estar en la casa tranquilamente ahí nomás. Aquí, como le digo, se entregó, ya ahí está la reforma agraria y que siguió siendo reforma agraria. Entonces las parcelas se le entregaron a la gente y que hubieron mucha gente que su parcela que tocó la cambió por una tele y unos saquitos de azúcar en ese tiempo. Estar trabajando en un asentamiento, a él perteneció a un asentamiento. Entonces, si usted
pertenecía, por ejemplo, al asentamiento La Chispa, usted tenía derecho a parcela. O si trabajaba ahí también tenía su derecho, incluso hubieron gente que les dieron su punta de plata por ello de eso. Y yo nunca trabajé en un asentamiento, así que yo no toqué nada que me regalaran a mí, nada. Yo todo lo que hemos logrado lo hemos tenido comprándolo y trabajando. Sí, pues aquí, ahí entonces ya cuando ya llegamos al terreno de las parcelas, La Chispa no se aparceló porque en los exámenes de terreno que hubieron, La Chispa salió malo los exámenes, malo el examen de tierra. Y entonces todos los asentados que eran de aquí, los 20 asentados se fueron a postular, o sea, porque ahí había una cierta cantidad de puntos que la persona tenía que tener para tocar parcela. Por ejemplo, la familia, que el patrón le dé a usted un papel como que era un buen trabajador y todo eso. Eso tenían que la persona ir en busca de los patrones esos que habían tenido antes y que el patrón les diera un papel escrito. Y eso era puntaje. Si el patrón lo daba bueno, que era buen cumplidor, que para el trabajo y todo, y no era metido en cuestiones, entonces eran puntos buenos que echaban ahí, claro, ahí está. Y más encima, que entre más familia tenía usted, tenía más puntaje. Tierra fueron muy mal, o sea, a lo mejor fue poca la organización que hubo en ese momento y poca la cultura de la gente, el poco estudio que tenían, la poca preparación. Porque yo le digo que había personas que no tenían un estudio de nada, y por Dios que tenían buena cabeza para ver las cosas. Las veían para tiempos lejos. Y de hecho, aquí las parcelas unos las cambiaron por, no sé, por un vehículo. Las vendieron por 50.000 pesos en esos años, parcelas enteras. El Estado no le pagó nunca ni un peso por los años que estuvo de asentamiento, porque el Estado tenía que pagar el fondo al dueño. No le pagó ni un peso durante todos los años que estuvo de asentamiento. Entonces don Guillermo Winter se puso a pelear con el Estado. Y para recuperar el fondo, aunque no, él quería recuperar su fondo, si no le pagaron ni un peso, quería recuperarlo. Era como que era de él, se lo habían quitado ahí por quitárselo y enseguida sin pagarle nada. Entonces vino y puso 2 abogados de Talca. Enseguida no fueron capaces ellos, los 2 de Talca no fueron capaces. Y entonces, como en Santiago tenía otro abogado conocido que de apellido Izaguirre, me acuerdo siempre de él. Ese sí que fue capaz. Y ese hizo todo el movimiento en Santiago, todo el movimiento, y enseguida él le recuperó el fondo a don Guillermo Winter, volvió el fondo a don Guillermo Winter. Enseguida él a ese caballero le pagó las 227 hectáreas solo, y los 2 abogados de Talca tocaron 227, pero para los 2. El resto del fondo lo recuperó todo don Guillermo Winter, pero no la reserva ya la había vendido ya. La había vendido. Entonces recuperó todo el fondo, que ahora en este momento es puro avellano de Agrichile. Eso ahora. Está todo plantado de Agrichile. Y dentro de eso, a nosotros don Guillermo Winter, por ser los últimos trabajadores que quedamos con él y que estábamos aquí en el asentamiento y quedamos viviendo aquí todavía, nos regaló a nosotros 92 hectáreas de terreno. Era una muy buena idea, pero es que usted sabe que para trabajar una tierra o para trabajar cualquier cosa ahora
en ese tiempo era peor porque había menos recursos. Y si usted nadie le prestaba plata ni nada, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer usted? No podía hacer una siembra, no podía pagarle un tractor que le arara, rastreara. Entonces, tenía que haberse buscado alguna otra forma. Entonces, debido de eso, la gente acostumbrada que siempre dependía del patrón en que le pagaba su sueldo y con eso vivía su familia. Cuando le entregaron la parcela, el gallo no supo qué hacer, volvió a lo mismo, vendió esto y tuvo que seguir trabajando por ahí en un fondo. Yo creo que, ¿sabe qué? Puta, pero no sé yo si sería estudio o qué sería, pero bueno, muchos fueron estudios porque el viejo antiguo ya era más difícil para ir a la escuela. De aquí todavía hay hijos aquí de personas que recibieron parcela en Los Aromos, la cambiaron por un televisor y sin siquiera ir a verla y con hartos cabros hombres ya que podían los cabros trabajar como hombres en la parcela y no lo hicieron y enseguida no le digo cambiar la parcela por un televisor. En el fondo más encima no la fueron ni a ver, llegaron los papeles nomás y listo. De mi papá, como lo vi yo, lo vi que él como que estaba un poco preparado porque el don Guillermo Winter nosotros como los tenía al fondo, el fondo para allá donde los demorábamos una hora en llegar acá, tenía una casa y más encima le daban un pedazo que estaba recortado como 7 cuadras creo, se lo daban dado. Entonces él sembraba y a la vez compraba animalitos, teníamos no sé, vacunos y chanchos, cosas así. Entonces cuando ya los venimos para acá, ahí adquirió más los animales y nosotros como éramos hartos hermanos, o sea, hijos de él, empezamos a trabajar por todos lados, entonces todos le cooperábamos para la olla, no se debía tan urgido. De hecho algunos le recibieron la parcela y le tuvieron que vender al tiro porque no tenían nada. Y yo creo que eso lo salvó a mi papá, si no también a lo mejor la habría tenido que vender o un pedazo, no sé. Uno podría haber tenido una parcela, ¿no? Pero no lo veía como un negocio. Me acuerdo que el papá me decía a mí, oye hombre, tú que trabajás por ahí, cómprate tierra, cómprate terreno. Mira que va a llegar el momento que el terreno va a andar en avión, no lo vaya a poder alcanzar, va a valer oro, porque va a llegar otra vez a manos de los ricos y ahí va a valer plata, porque en manos de nosotros las cosas no valen. ¿Y qué pedimos ahora? No, pues no, y no tenían, y si usted, en cuanto a la cuestión del banco, ha sido toda la vida jodido, si usted no tiene un respaldo, a usted nunca le pasan plata, antes ni ahora. Si usted va al banco, usted si no tiene un respaldo más o menos, no le pasan. Entonces por eso los cristianos tenían que vender sus tierras. Ahora usted a los orilla de camino le piden 18, 20 millones de pesos por media hectárea. Claro, no tenían valor las cosas que sembraba el pobre. No valía nada. Y sembraba uno una cosa, está bueno tan buenas las papas. Todos ponían papas, al final de cuentas el precio se iba a la mona para abajo. Entonces nos faltaba que coordinarlos, que uno sembrara una cosa, el otro otra, para así obtener un precio razonable. Claro, y ahora mismo como las familias no todos pensamos iguales, por decir, si los papás tienen la parcela estando vivos, murió, ya la parcela jodió el tiro porque cada uno quiere su pedazo. Y el que no lo quiere, lo vende. El otro también, y después depende de la ubicación que quede. El que no quiere vender, está obligado a vender, porque lo empiezan a encerrarlo, que le estrechan el agua, que el camino, que la luz, total. Por obligación a se tienen que vender. Y sin hacer ni una otra cosa, estamos llegando a lo mismo que le digo. La gente que ahí en ese tiempo estaba regulada solamente para trabajar con palas y cuchillones o horquetas y no con la cabeza, porque ahora con
todas las tecnologías que uno no tiene que trabajar así brutalmente, tiene que utilizar las tecnologías. Y ahí es donde estamos de un peldaño a otro peldaño que estamos diferentes. Lo bueno que hay aquí ahora, lo mejor que ha llegado aquí, bueno, aparte de que ahora, bueno, estamos hay harto, está poblada la chispa porque ya hay hijos y cuántas cosas están haciendo casas en las parcelas, en terrenos que antes no se podía. Entonces ahora, y además lo mejor que aquí yo encuentro que llegó, y yo no sé si tendrán mucho, habrá cosas, habrán dicho lo mismo, de que fue que ha llegado Guapi ahí al frente, empresa. Y estos de aquí para abajo eran terrenos botados, 150 hectáreas plantadas que hay ahora, un trabajo para toda la gente de aquí alrededor. Una que el trabajo del campo nunca en la vida ha sido valorizado a lo que se hace, porque el campo es duro. Entonces el pago no es el suficiente bueno y el dolor de cabeza en el campo es más grande. Entonces, en el invierno lo mata el frío, en el verano la calor. Entonces da vuelta el año usted sufriendo peleando con eso. Pero uno está acostumbrado, no le siente peso, pero el joven sí.